oposición, trabajando como coalición, debí decir, porque el Partido Colorado quería una cosa, el Partido Blanco planteaba otra, entre ellos resuelven, no dan los votos, y la cosa se picó que hasta hubo insultos, ¿no? No sé quién lo quiere reproducir. El insulto más vale no repetirlo. Vamos a la parte interesante o lo que es valioso. Los insultos, ese nivel que se vio en la cámara, que yo estuve, más vale olvidarlo. Porque realmente estuvo muy incómodo. ¿Vos estuviste ahí? Yo estuve ahí. Y se dijeron cosas muy interesantes desde el punto de vista político, se dijeron cosas muy interesantes desde lo electoral y desde lo legal. Después hubo el capítulo del insulto y la falta de respeto, que más vale ni perder el tiempo en eso. Es lo que no tenemos que justamente darle importancia en la Cámara de Diputados. Bien, entonces, yendo a las distintas dimensiones que tiene el tema del proyecto de ley que no tuvo final feliz, que suponía la suma de 3 municipios más, ¿no? 2 en el departamento de Rocha y 1 en el departamento de Florida. Ayúdenme con los lugares: 25 de agosto en Florida, Chuy y Punta del Diablo. y Punta del Diablo en Rocha. Bien, ¿qué pasó? ¿Por qué se frustró esto? Bueno, vamos por parte. A ver, Porque en dijera realidad Chaco. no se frustró nada. Lo que acá pasó fue, bueno, en el Senado se construyó una mayoría que votó a favor de la creación de los municipios, y en el caso, por ejemplo, del Partido Nacional, existe un respaldo y un acuerdo a favor de la creación de los municipios. El tema era vinculado a cuándo entraba en rigor, teniendo presente que hoy faltan 6 días para presentar las listas. Eso era lo que generaba dudas y ahí era donde radicaba el debate, no en la creación de los municipios. ¿El tema era el cuándo, entonces? Era el cuándo. ¿Y se hacía ahora qué era? ¿Electoralista? ¿Qué era? Pará. Entonces, ¿qué pasó? Porque no es que el Partido Nacional y los partidos de coalición votaron en contra, lo cual significaría que no se podía volver a presentar esta cuestión en este periodo. Eso no sucedió. Lo único que se hizo en Cámara de Diputados fue, se pasó el tratamiento del proyecto a la Comisión de Asuntos Municipales, integrada 48 horas antes recién del día de esa sesión, que es donde se va a tratar. Esto no implica que no vaya a salir la creación de los municipios. La discusión tenía que ver en el cuándo, por lo menos desde el Partido Nacional. ¿Y desde el Partido Colorado? A ver, acá se sabe y se supo y se lee la transcripción de la Cámara de Senadores y había un acuerdo y había un pacto de, a nivel Senado, entre el Partido Nacional y el Frente Amplio, que saliera esto. El Partido Colorado no tenía conocimiento de ningún tipo de acuerdo, ni participó, por lo tanto no tenía por qué estar acompañando ese pacto, que no participó. En diputados pasó algo muy interesante. Para empezar, nosotros los diputados colorados para nada estamos mandatados por el Senado, porque en la Comisión de Constitución, Códigos y Leyes votamos diferente. Yo voté que no y la diputada Paula votó que sí. Paula de Armas. Ahora bien, perdimos en la Comisión de Constitución los que no queríamos, fue al plenario y todo indicaba que esta ley iba a salir. Hubo un cambio en diputados donde el Partido Nacional revió su posición y pasó una cosa muy interesante. Más allá del tema puntual, pasó una cosa muy interesante. El Frente Amplio no pudo sacar una ley. Es gobierno, ganó el Senado, ganó el Poder Ejecutivo, pero al no tener la mayoría en la Cámara de Representantes, el Frente Amplio no puede hacer lo que quiere. Se acabaron los 15 años de levantar la mano y votar. Pero para qué es interesante si ya se sabía que no iba a tener mayorías. Bueno, es interesante porque por primera vez tomaron conciencia de que no es así, porque mucha gente se enojaba y se frustró, y ahí vienen los insultos, que más vale no entrar. Pero ese nerviosismo es porque las cosas no salen. Y justamente en la Cámara de Representantes, en la Casa de las Leyes, como se dice, o en la Casa de la Democracia, es lo que pasa. Pueden las cosas salir o no salir en función de los fundamentos. Ahora, el Partido Colorado, y el que fundamentó principalmente en que esto no saliera, fue el diputado Horacio de Brum, que fue, para mí, clarísimo en lo que dijo. Nosotros tenemos el artículo 77 de la Constitución que dice que todos pueden ser electores elegibles. Tenemos la ley de descentralización, donde en sus principios dice de que tiene que garantizarse el derecho a ser elegido y elector. Y estamos a poquitos días de presentar las leyes, y acá la ley, si se votaba, después tenemos la promulgación, después tenemos 10 días, después tenemos que publicar en el diario oficial, y después tenemos que comunicar a la Corte Electoral. Por lo tanto, no había plazo para que la gente se enterara, se armara, sacara lista y alcaldías.
No quiero decir que con esto, que ya había alguien con la lista pronta para presentarse al alcalde. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que no están garantizados los derechos legales y constitucionales para que los electores elegibles tengan el tiempo para armarse. Entonces, una ley que viene de urgencia y de apuro, donde no se conversó, no estamos para nada ni obligados ni comprometidos, y todo lo contrario, estoy convencido de que no hay que votarlo si uno no lo vota con racionalidad. Por eso no se votó. Alfredo, ¿vos decís que se enteró el Frente Amplio a través de este episodio que no tiene mayorías? No, eso es una camiseteada que evidentemente la oposición tiene que hacer porque, le ganamos al frente, vamos arriba. Es como infantil, ya está, los números son los números. Creo que se enteraron con el homenaje a 48, tienen 48 contra 50, digo, porque evidentemente ese partidito que existe ahí son aliados de ustedes más que nosotros. Creo que se enteraron con el homenaje de Sendik frustrado, que no salió tampoco. Está, pero digo, desde ese punto de vista, si no, la camiseteada esa, si se conforman con eso, sigan participando, muchachos, vamos arriba. Me parece que es como medio ridículo. A mí lo que llama la atención es que el Partido Nacional vota en contra de la opinión del intendente de Rocha, que es blanco y que es diputado, en realidad tiene diputado suplente ahora, ¿no? Vota en contra de lo que él quería, porque el diputado suplente blanco creo que votó a favor de esto. Esas contradicciones internas del Partido Nacional me llaman la atención. No entiendo por qué. Es un retiro de apoyo a Alejo Pierres en la candidatura. No, la libertad es algo que no la podés comprender nunca, Alfredo. No, la libertad no la vi en la convención del Partido Nacional cuando daban la fórmula. Así que no me hables de libertad porque para mí perdieron respeto con eso. Yo estuve en esa convención y no votaron libremente. Cállate. Así que no me vengas a cacarear ahora. No me vengas a cacarear con la libertad. El Partido de Hombres y Mujeres Libres, uno solo votó en contra de la fórmula. Igual te cuento que además, solo para que ¿puedo te seguir? presente, había un municipio en Que Florida. me encanta pelearme con... Había un municipio en Florida que pensaba otra cosa, solo porque son dos departamentos. No, ya sé, pero digo, en Florida también, pero no sé, Florida no sé cómo. No, esa no te interesa. No, lo que me llamó te hace caer el argumento. Me llamó la atención que votaran en contra del intendente blanco de Rocha. Nadie Eso es lo que votó llama la en atención. contra de Alejo. Y sí, si Alejo lo propone y ustedes votan en contra, pobre Alejo, lo dejaron solo. Pero digo, más allá de esto, me parece que es, a mí el tema central de esto, yo creo en las alcaldías. Me parece que están buenos los gobiernos de tercer nivel, creo que sirven, en el interior del país sirven y sirven mucho. No sé si en localidades de 2.000 personas se ameritan una alcaldía. Bueno, es la letra de la ley, cambiame la letra de la ley. Por eso mismo, creo que la ley, pero la ley no se cumple en Montevideo entonces. Muy bien, porque en Montevideo tenemos 1,5 millones de habitantes y tenemos nada más que 8 alcaldías. Muy bien observado. Me parece que si somos tan legalistas en los pueblos como Chuy y Punta del Diablo y 25 de Mayo en Florida, tendríamos que ser legalistas en Montevideo. En Montevideo, muy bien. Montevideo se hicieron los municipios que no los conoce nadie, porque además son una mezcla rara. Se dividieron, no sé por qué, y realmente yo te puedo asegurar que más de uno... Yo les pregunto a ustedes, decime los 8 alcaldes de Montevideo y estoy seguro que ninguno los conoce. Yo conozco 1 o 2 nada más, el resto no los conozco. Y ni hablemos de los vecinos comunes y corrientes, ¿no? Es decir, me parece que en Montevideo se precisaría realmente otro tipo de estructura para que sea mucho más cercana a los barrios. El Cerro es un barrio, tiene identidad propia, necesitaría una alcaldía propia. La Teja lo mismo, digo. Empezás a ver los barrios particulares y eso necesitaría una alcaldía porque tienen sus propias necesidades. Bueno. Entonces, me hablas de Chuy, Punta del Diablo y 25 de mayo. De agosto, de muchacho. De agosto. 25 de agosto, perdón. Bueno, está. Me adelanté en el A ver, por este lado, ¿qué pensamos? ¿Qué opina, doctor Casa? Florida. Yo estoy en contra de las alcaldías y crear más cargos. Pero es una ridiculez lo que está diciendo. ¿Estás en contra de la descentralización? Disculpame una cosa. ¿Por qué? A ver. Explica por qué. Yo te escuché con atención, yo te escuché con atención las cosas ridículas que vos dijiste, así que déjame decir las cosas ridículas que yo quiero decir. Cada uno del Pero algo comparto con Alfredo. Algo comparto. ¿Qué parte? Algo comparto. Me retracto. Si en Montevideo vos tenés... Si en Montevideo, yo estoy totalmente en contra de crear más cargos. Hay 310.000 personas que trabajan para el Estado de 1.700.000 personas activas. O sea que ya partimos de la base de que es un disparate. Pero bueno, volvemos al tema central. En Montevideo, como bien dice Alfredo, viven 1.380.000 personas y tenemos 8 municipios. En Rocha, por ejemplo, para el caso concreto este que estamos hablando, ¿no? Porque existen 125 municipios en todo el país. Es una locura. Es una locura la cantidad de alcaldes que hay que cobran, porque no son gratis. En Montevideo cobran 170.000 pesos. ¿En Salto cuánto es, Patricia? 100.000 pesos cobran. En todos lados cobran, no es gratis, vamos a entendernos. 125 municipios hay. ¿Vos trabajás gratis?
No, yo no trabajo. No, pregunto, ¿no? Pero Porque- yo soy porque particular. cobran, decís Pero como yo que soy fuera un pecado particular. cobrar. Los cargos públicos los pagamos todos. Sí. Y yo estoy en contra. Puedo estar a favor o en contra. Yo en esto estoy en contra porque como me la sacan de mi bolsillo... Ok, puedo pero estás decir. en contra del concepto de la machete. descentralización. No. Porque no se puede estar en El contra de la país funciona- alcaldía pará un poquito. y a favor de Voy a la terminar, descentralización. Voy a terminar. Exacto. En Rocha viven 67, 68 mil personas, ¿ok? Y tiene 4 municipios. En Montevideo viven 20 veces más personas y tiene 8 municipios. Para mí 4 es excesivo ya, ¿no? Si es No, en la Montevideo es escaso. o Montevideo es escaso, ¿ok? A lo que voy es que yo, como no estoy de acuerdo con la creación de municipios, de alcaldes, estoy de acuerdo si son honorarios, o si quieren ir por algún gasto, lo que sea, no con los sueldos que están cobrando porque los terminamos de pagar todos, me parece que es, no voy a decir la palabra ridículo, pero excesivo seguir creando cargos. El país funcionó hace 180 años que funcionó sin las alcaldías. Y funcionaba, ¿no? Y las intendencias seguían funcionando. ¿Por qué crear más? ¿Por qué crear más? Esa es la parte que a mí no me cierra. Desde Montevideo hay que decidir qué municipios se agregan en el resto del No, país. no lo decide Montevideo. No es que, a ver, no es de Montevideo. Se decide de Montevideo porque el Poder Legislativo funciona acá. Simplemente por esa razón. Ahora, si vos haces un razonamiento lógico y lineal, se podrá comprender que si aquí funcionan 8 municipios, no puede ser, por ejemplo, que en Canelones tengas 32 o 33 municipios que se van a crear domás o algo por el estilo, estaba por crear. O sea, me parece que es un exceso. Esa es mi posición. Es demasiados cargos de tercer nivel. A eso es lo que voy. Después el fondo de que si son para esta elección o son para la otra, lo que sea, para mí sea para esta, para la otra o para la que viene, me parece que no se deberían de crear más cargos. Cerro Largo le dicen a Fernanda, tiene 15 municipios. Sí. ¿Cuántos? Y estoy en desacuerdo también. Pata, Ahora- ¿dónde te ubicas? Permitime ir para este lado, porque Claro, a vos te ponen play y no parás después. Dijo, ¿Qué? funcionamos 180 años en la alcaldía. También funcionamos como ciudadanos sin liceo, porque había solo un liceo departamental. No la saqué para el costado. Vos sabés a lo que me refiero. Es un argumento Vos sabés falaz. a lo que me refiero. Totalmente falaz. No es falaz. Es falaz. Escúchame, falaz. Vos, a ver, Falaz, la Intendencia de Montevideo... ¿Para qué estás pensando qué 530 decir? A ver. cargos de confianza, falaz. ¿Eh? 530 cargos de confianza, ¿te parece que son pocos? No, en la yo Intendencia de echaría Montevideo 200 y en por todos lo lados es igual. ¿A cuánto? ¿A vos te parece 200 por que... lo menos. Vení, falaz. ¿A vos te parece que es poco? largar a Yo la no quería hablar de esto, ¿viste? Pero lo que pasa es que me tantea. ¿A vos te que parece que jamás es te poco? tanteé. ¿A No, vos te no te parece que es subas al poco? camión. ¿A vos te parece que es poco? Orden. 1.100 funcionarios ¿De qué? en la División de Cultura de la Intendencia de No son Montevideo, 1.100, son que es muy importante, Son 800. que es muy importante, pero Empezamos la 1.100 pavada. me parece que es un exceso. ¿Por Y qué en las estamos otras hablando de intendencias municipios y terminamos No, en porque él va a salir ahora a hablar de salió Cernic. para el otro lado. Estoy en contra de cualquier cargo excesivo que se cree en cualquier municipio, en cualquier intendencia. ¿Está claro? Libertario. Bien, ¿me das un poquito Lo que de...? usted diga, Gracias, señora, ahí va. discúlpeme. Me gustaría escuchar a Pata y a Pepe que Gracias. faltaron. Pata. Gracias. Hay muchas discusiones mezcladas en esto. Me parece que voy a ir a lo que me parece interesante. A ver, la discusión sobre si tienen que existir o no existir los municipios, yo creo que ya de alguna manera la zanjamos, tenemos los municipios, funcionan, después evaluaremos si funcionan más, si funcionan menos, si tienen más sentido en el interior que en Montevideo. Creo que ahí hay toda una conversación, que para mí está bien que la conversación se dé, porque de hecho tiene sentido en la medida que la gente se apropia de eso. Lo que termina pasando en el interior es que tienen un rol muy distinto y súper importante. Yo creo que los municipios son importantes y que las estructuras son importantes porque resuelven los problemas de las personas. A mí eso me parece bien. Porque cuando nosotros decimos que las estructuras tienen funciones, quiere decir que hay personas que hacen esas funciones y esas personas cobran sueldo. Entonces, esa linealidad a mí me parece compleja. Pero además de todo eso, ya Capaz la que son saltamos. muchas, ¿no? Está bien, bueno, esa es tu opinión, me parece bien, vos podés opinar lo que vos quieras, pero digo, esa discusión ya la saldamos, la saldó el Parlamento. La discusión ahora era si crear o no crear. Yo creo que ahí aparece toda la conversación sobre lo que está pasando en el Poder Legislativo, que esa es la conversación que para mí es interesante, y cómo se para cada uno. ¿Qué es lo cierto? Bueno, lo cierto es que los datos del censo, porque eso se sale con datos del censo. Claro, ¿no? sí, sí. Entonces, cuando se obtuvieron los datos del censo y se obtiene efectivamente la posibilidad de que ya hay localidades que tienen más de 2.000 habitantes, por tanto se permitiría que tuvieran un alcalde, el Poder Ejecutivo lo presenta como urgente. ¿Por qué como urgente? Y bueno, Para por cumplir esto con la ley. Para cumplir con la ley, pero además por esto que plantea el compañero, que
estamos a nada de que empiecen a estar las listas y que tengan que salir las listas. Por tanto, vos tenías que dar la oportunidad a salir rápidamente para resolver eso y que la gente pudiera postularse como alcalde. Eso para mí está bien, ¿no? Entre otras cosas porque además ya había habido pedidos, porque creo que son entre el 10 y el 15% de las localidades pueden juntar firmas para pedir que exista un municipio. Ya había pedidos que se habían denegado. En el caso de Rocha creo que me consta que fue así, no sé si en el caso de 25 de agosto también, pero ya se había pedido la creación de los municipios. Por tanto, era una reafirmación que hacía el Poder Ejecutivo de un pedido que ya había existido por parte de la gente. ¿Qué pasa? Se hace un acuerdo en el Senado y efectivamente, yo entiendo lo de los hombres y las mujeres libres y yo qué sé, pero en general, digo esto porque por eso tenemos estructuras de partidos y la partidocracia y yo qué sé, cuando uno hace acuerdos en el Senado con un partido, entiende que no lo está haciendo con una persona, entiende que lo está haciendo con el partido, por tanto, sí. No fue en la Asamblea General. Está bien, se ve que estoy queriendo, voy a ir con mi línea de razonamiento. Por tanto, suponía el Frente Amplio de una forma bastante razonable que iba a ir a discutir con un acuerdo ya establecido en Senado a diputados a sostener el acuerdo. Y ahí viene, bueno, la coalición son los padres, claramente, porque si el compañero que es diputado acá dice, no, el Partido Colorado no estaba, entonces nosotros no tenemos por qué aceptar un acuerdo que venía del Partido Nacional, entonces tampoco es que la coalición tiene un espacio, tiene razón Manini, la coalición no existe. Como oposición, digamos. Eso, como oposición, ¿no? Cayani dice las oposiciones, me pareció súper interesante, parece que tiene razón, y hay oposiciones distintas. No es la oposición y no hay una unidad en la oposición. A la hora de votar. ¿No? Eso primero. Segundo, Las oposiciones. se trae ¿cuál es la conversación que se trae? Porque ahí me parece que también en el fondo hay algo que es interesante. Es decir, bueno, hay un cálculo, ¿cuál es la cuenta que hacen? Hay un cálculo electoral que se hace en diputados sobre quién puede ganar las alcaldías y quién tiene preparadas las alcaldías. Y esa fue la conversación de fondo. Porque yo entiendo que lo que sí me parece complejo es que no pongamos por encima las necesidades de las personas y la voluntad de las personas y la voluntad, en este caso, de las poblaciones que tenían posibilidad de tener una alcaldía propia y de resolver un montón de problemas por medio de la alcaldía, por las chicaneces políticas de decir, ay, no te dejo salir la ley. Esto es como el voto consular. No, me parece... A quién le conviene y a quién no. Claro, pero me parece un poco chicanero esto de no poner por encima, porque me parece que tenían la oportunidad de poner por encima a la gente que la chiquitez de los partidos. Se perdieron esa oportunidad. Para vos, ¿cuál es la discusión de fondo que debe haber, que se está dando? Aunque no explícita. Sí, primero me parece que el proyecto queda sepultado en comisión, porque si ya era complejo votarlo en Cámara, ahora que pasa a comisión, el plazo se va a cortar más. Así que yo no lo veo que pueda salir de ahí, es mi opinión al respecto. Después me parece que desnuda efectivamente para el Frente Amplio la realidad de lo que puede ocurrir en la Cámara de Diputados. No nos olvidemos además que Gustavo Salle y su hija votan en contra, diciendo entre otras cosas, una suerte de sincericidio, ya por lo que decía Pata, ¿no? De que lo importante es la gente, que él no va a participar porque en realidad no le interesa, porque no tiene en esta contienda ningún integrante de su partido político participando, lo cual me parece que no sé si es lo mejor desde el punto de vista democrático, pero bueno, es la opinión del legislador y allá él con esa opinión. Me resulta interesante lo que puede llegar a ocurrir en la Cámara de Diputados con proyectos más relevantes. No es por minimizar pero con proyectos más relevantes como los que tenemos ahora de cara al presupuesto nacional, con una actual oposición que conoce muy bien esa frazada corta para dónde se tira porque viene de ser gobierno, ¿no? Bien. Y antes también un poco lo que generó este espíritu de que capaz no es tan sencillo como a priori aparecían los discursos de los candidatos y demás, ¿no? Esto del diálogo, las venias, la decisión de no apoyar la venia de la Llera. Justo es un caso en el que en realidad después lo puede por mayoría simple aprobar el Frente Amplio, ¿no? Pero que de alguna manera también podría haber sido un gesto que se apoyara la venia concreta de la Llera. No sé si eso les parece que va a seguir complejizando los posibles acuerdos de cargos que quedaron en el aire o las posibles venias que faltan. Yo creo que las disputas entre... O sea, a mí me preocupa un poco las disputas entre la oposición, que terminen siendo esas disputas en diputados con el Senado, entre ellos, entre los blancos y los colorados, con los senadores, con los diputados, que eso ponga de rehén a la gente. A mí eso sí me parece preocupante. Y eso me parece que, si me preguntás cuál es mi saldo de eso, bueno, me parece que las oposiciones tienen que hacerse preguntas sobre cómo van a funcionar. Porque sería muy preocupante que funcionaran
así. Creo que tenemos la oportunidad, después de 15 años, 20 años, donde había mayorías, por primera vez va a tener que trabajar mucho el Parlamento. Va a tener que trabajar mucho y va a tener que negociar mucho y no van a tener que traernos proyectos de apuro como vino de las municipales, de los municipios. Pero ¿te parece que lejos mal? de venir de apuro como vino, porque el presidente de la República lo pudo haber presentado el 2 de marzo y lo presentaron recién ayer o anteayer, Llegó a comisión de el 2 apuro, de violentando abril. la Constitución y la ley, donde el Partido Colorado encima vota fraccionado, cosa que no había chicana, no había acuerdo, votamos por separado, de apuro no, hay que trabajar este periodo. Nadie tiene mayoría, hay que trabajar mucho, ponerse de acuerdo y venir las cosas con tiempo, lejos de chicanas o lejos de esto que tú estás diciendo. Bueno, Me parece lo contrario. Lo veremos. Tengo otra sensación. veremos Y aprender a no finalmente ser mayoría absoluta. si los Hay que ver si diputados están No, si cada uno con el senadores pedacito, a la lo que pasa es que si altura, cada ¿no? uno con el pedacito y la cuotita del poder que tiene va a hacer valer eso, vamos a estar en la dictadura de la diferencia. No, y eso sí es un problema. No, al revés. A mí eso es un problema. Vos que hablas tanto de democracia. No, es yo una lo- democracia. Claro. No, Respetar bueno. las minorías. La dictadura de la diferencia, mirá la dictadura de frase. diferencia, no, al Interesante. revés. Lo de la llora que me llamó la atención. Bien. Estamos acostumbrados a Con el caso mayorías de antes, ¿no? parlamentarias. El mismo día. Las Señores, minorías tienen derecho también a ser respetadas. Y Tenemos eso es que la cerrar democracia. por hoy, tenemos que cerrar por hoy. Les deseamos a todos un excelente fin de semana. Muchísimas gracias a nuestros amigos de La Bacha, como siempre, por el delicioso café de todas las tardes. Gracias, abrigarse, ¿no? Creo que el pronóstico habla de un dígito, Prender las ¿no? cosas. Mañana vas a- Que descansen. Hasta el lunes.